Fuimos a la Luna. Aterrizamos seres humanos en la superficie de otro mundo. Los trajimos a casa sanos y salvos. Y lo hicimos 6 veces. Así que ir a Marte, ese es solo el siguiente paso, ¿verdad? La misma idea básica. Solo un poco más lejos, un poco más de combustible, un viaje un poco más largo. Quiero decir, ya hicimos la parte difícil. Marte está solo más adelante en el mismo camino. Eso está completamente equivocado. Y voy a mostrarte exactamente por qué. La Luna y Marte no son el mismo problema en diferentes escalas. Son problemas fundamentalmente diferentes. Y la diferencia no es el tipo de cosa que arreglas construyendo un cohete ligeramente más grande. La diferencia es matemática. Vive dentro de una ecuación. Y esa ecuación es despiadada. Déjame llevarte a través de ella. Llegar a Marte es difícil. Aterrizar en Marte es realmente difícil. Pero despegar de Marte y regresar a casa, ese es un tipo diferente de difícil. Ese es el tipo de difícil donde la naturaleza dice no. Y tienes que averiguar si realmente lo dice en serio. Primero pongámonos de acuerdo sobre lo que realmente hace un cohete. Un cohete funciona arrojando cosas por la parte de atrás. Eso es todo. Arrojas masa en una dirección, y por la tercera ley de Newton, el cohete va en la otra dirección. Cada cohete que alguna vez ha volado funciona con esta única idea. Simple. Pero hay una trampa devastadora. El combustible que vas a quemar después, tienes que llevarlo ahora. Y llevarlo ahora significa que tu cohete es más pesado ahora, lo que significa que necesitas más combustible para acelerar todo ese combustible, lo que significa que el cohete es aún más pesado. Es una espiral viciosa e implacable. Hay una ecuación que captura esta espiral perfectamente. El cambio en velocidad que puedes lograr. Tu delta V es igual a la velocidad de escape de tu motor multiplicada por el logaritmo natural de la proporción de tu masa llena con tu masa vacía. Eso es todo. Delta V es igual a velocidad de escape por el logaritmo de la relación de masa. Si nunca te has enfrentado con logaritmos, déjame explicar lo que esto significa. Si necesitas el doble de velocidad, necesitas mucho más que el doble de combustible. La relación es exponencial. Pasar de 3 kilómetros a 6 kilómetros no duplica tu combustible, triplica tu relación de masa. A 9 kilómetros tu cohete está 95% lleno de combustible por masa. Esto es lo que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Déjame darte una analogía. Imagina un viaje por carretera a través de un desierto sin estaciones de gasolina. Tienes que llevar toda tu gasolina contigo, pero la gasolina es pesada. Llevar ese peso extra significa que quemas más gasolina, así que necesitas gasolina extra para transportar la gasolina extra. Cada nuevo galón ayuda un poco, pero eventualmente agregar más apenas ayuda porque el combustible se está usando principalmente para transportarse a sí mismo. Ese es el dilema al que se enfrentan los cohetes. El Saturno V, esa máquina magnífica que nos llevó a la Luna, era aproximadamente 85% combustible por masa en el lanzamiento. Pesaba alrededor de 6.5 millones de libras. La parte que realmente fue a la Luna y regresó a casa pesaba menos del 1% del total. Todo el resto era combustible y los tanques para contenerlo. Todo el diseño trataba de deshacerse de masa lo más rápido posible. Usarlo, desecharlo, seguir adelante más ligero. La ecuación obligó ese diseño. Ahora, hablemos del viaje a la Luna. El delta V para ir desde la superficie de la Tierra a una órbita baja terrestre es aproximadamente 9.5 kilómetros. Desde órbita baja terrestre hasta la Luna y de regreso, el delta V adicional es aproximadamente otros 6 kilómetros. El módulo lunar era muy ligero porque la gravedad de la Luna es débil y no tiene atmósfera. Dejaron la mitad de él atrás en la superficie. Cada decisión trataba de ahorrar masa y funcionó. El presupuesto total de Delta V para Apolo fue aproximadamente de 15 a 16 kilómetros. El Saturno V apenas podía hacerlo. Así que ahora Marte.
Lo primero que hay que entender es qué tan lejos realmente está. La Luna está a unos 3 días de distancia. Si algo sale mal, puedes dar la vuelta. El Apolo 13 lo demostró. Marte no está a 3 días de distancia. En su punto más cercano, está a unos 55 millones de kilómetros. Tienes que lanzar en el momento justo, seguir una trayectoria curva y llegar aproximadamente 8 o 9 meses después. 8 o 9 meses en el espacio profundo sin posibilidad de dar la vuelta. Si algo sale mal, estás en un tubo de metal precipitándote a través del vacío, y tus únicas opciones son arreglarlo tú mismo o morir. No hay aborto. No hay puerto seguro entre aquí y allí. El ser humano más cercano que no está en tu nave espacial se está alejando cada día. Hablemos de Delta B. Desde órbita baja terrestre hasta una órbita de transferencia a Marte es aproximadamente 3.6 kilómetros segundo. Luego necesitas desacelerar cuando llegas, otros 1 a 2 kilómetros segundo para entrar en órbita de Marte. Luego necesitas descender a la superficie, y aquí es donde Marte comienza a mostrar sus dientes. Marte tiene una atmósfera, pero es una atmósfera terrible. Es aproximadamente el 1% de la densidad de la Tierra. Estar de pie en Marte es como estar de pie a 35 kilómetros sobre la Tierra. Es lo suficientemente gruesa como para necesitar un escudo térmico, pero demasiado delgada para detenerte. Un paracaídas solo puede reducirte a unos 200 metros por segundo. Esa es una velocidad de choque. Así que después de que tu escudo térmico y tu paracaídas hagan su trabajo, entonces tienes que encender cohetes para hacer el frenado final. Para un pequeño aterrizador robótico, esto es manejable. Para una misión humana que necesita aterrizar 20 a 40 toneladas métricas, es una pesadilla. Ese truco del paracaídas no escala. Necesitarías un paracaídas de cientos de metros de ancho. Así que necesitas cohetes para la mayor parte de la desaceleración. Y cada kilogramo de combustible de cohete que traes para aterrizar es un kilogramo que tuviste que transportar desde la Tierra. La NASA estima que por cada 1 tonelada métrica que quieres en la superficie, necesitas alrededor de 20 toneladas métricas en órbita baja terrestre. Esa proporción debería darte pesadillas. Pero supongamos que con algún esfuerzo magnífico resolvemos todo eso. Supongamos que aterrizamos una tripulación en Marte con todo lo que necesitan. Ahora quieren regresar a casa. Y aquí es donde el universo realmente se ríe de ti, porque despegar de Marte es en muchos sentidos más difícil que llegar a Marte. No porque Marte tenga una gravedad más fuerte, no la tiene. Marte tiene aproximadamente el 38% de la gravedad de la Tierra. La velocidad de escape es solo 5 kilómetros /s, comparado con 11.2 para la Tierra. Pero ya no estás en la Tierra. Estás en un mundo árido, congelado, casi sin aire, a 55 millones de kilómetros del taller de máquinas más cercano. Y necesitas lanzar un cohete desde la superficie de otro planeta. Si traes tu combustible de regreso contigo desde la Tierra, tienes que llevarlo todo el camino hasta Marte, aterrizarlo de manera segura, almacenarlo durante la duración de tu estancia y luego usarlo para lanzar. Y recuerda la ecuación del cohete. Cada kilogramo de combustible para el viaje de regreso es un kilogramo que tuvo que ser lanzado desde la Tierra, transferido a Marte y aterrizado. El multiplicador de masa es asombroso. Dibujemos los números. Despegar de Marte y dirigirse a casa cuesta alrededor de 6 a 7 kilómetros de Delta B. Con un buen motor, tu cohete al lanzamiento desde Marte necesita ser aproximadamente 80% combustible por masa. Esos son 35 toneladas métricas de combustible para un vehículo de 10 toneladas métricas. 35 toneladas métricas de combustible de cohete en Marte, donde no hay combustible. Y cada kilogramo tuvo que venir de la Tierra. Aquí hay otra manera de verlo. El delta V total para un viaje de ida y vuelta a Marte está en el vecindario de 18 a 22 kilómetros segundo. Eso es solo unos pocos kilómetros segundo más que la misión a la Luna. Pero la ecuación del cohete no se preocupa por tu intuición. Pasar de 15 a 20 kilómetros segundo puede significar triplicar o cuadruplicar la masa inicial del cohete.
Una misión a Marte podría requerir una nave espacial ensamblada en órbita que pese decenas de miles de toneladas métricas. Nadie ha construido jamás nada remotamente cercano a eso. Pero espera, hay más. Los planetas no esperan por ti. La Tierra y Marte se alinean para transferencia solo cada 26 meses. Si aterrizas en Marte, no puedes irte cuando quieras. Tienes que esperar a la siguiente ventana de lanzamiento. El perfil de misión más eficiente requiere permanecer en la superficie durante aproximadamente 500 días. Todo el viaje toma alrededor de 2 años y medio a 3 años. La larga estancia no es una elección, es una consecuencia de la mecánica orbital. Durante ese tiempo, la tripulación está expuesta a radiación cósmica sin una magnetosfera protectora o una atmósfera gruesa. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía que pueden destrozar el ADN. Pasan a través de paredes, a través de cascos, a través de cuerpos. Durante una misión de 3 años, la exposición acumulativa a la radiación aumenta significativamente el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Y no hay manera de protegerse completamente contra ella sin metros de material sólido que no puedes permitirte traer. Están viviendo en un hábitat que debe ser autosuficiente, porque el reabastecimiento más cercano está a 9 meses de distancia, y ni siquiera puedes enviarlo, a menos que la ventana de lanzamiento esté abierta. Si algo se rompe, no hay nada que nadie en la Tierra pueda hacer durante meses. Si alguien se enferma, no hay hospital, no hay evacuación. Solo está el propio entrenamiento de la tripulación y la esperanza. Psicológicamente, 4 a 6 personas en un hábitat del tamaño de un par de contenedores de carga aislados por millones de kilómetros, con un retraso de comunicación medido en minutos durante 1 año y medio, sabiendo que nadie vendrá a ayudar si las cosas salen mal. Eso degrada el rendimiento, tensa las relaciones y afecta el juicio. Y esos son riesgos que no puedes eliminar con ingeniería. Ahora volvamos al problema del combustible. Esas 35 toneladas métricas de combustible para el viaje de regreso tuvieron que ser lanzadas desde la Tierra, sobrevivir al crucero, ser aterrizadas de manera segura y ser almacenadas durante 1 año y medio. La cascada de masa a través de la ecuación del cohete es catastrófica. Necesitas combustible para transportar el combustible, combustible para aterrizar el combustible, combustible para lanzar el combustible desde la Tierra. Para cuando rastreas todo hacia atrás, la masa total requerida es enorme. No solo impráctica, sino bordeando lo imposible con la tecnología actual. Por eso algunas personas muy inteligentes han propuesto un enfoque diferente. En lugar de traer todo el combustible desde la Tierra, ¿por qué no hacerlo en Marte? Esto se llama utilización de recursos in situ. La atmósfera de Marte es 95% dióxido de carbono. Si puedes romper eso, tienes oxígeno. Si puedes encontrar hielo de agua justo debajo de la superficie, puedes dividirlo en hidrógeno y oxígeno y hacer metano. Metano y oxígeno son un propelente de cohete perfectamente bueno. En papel, esto es brillante. Eliminas la necesidad de transportar combustible desde la Tierra. Los ahorros en masa son extraordinarios. En lugar de lanzar 35 toneladas métricas de combustible, envías una planta de procesamiento que pesa quizás 1 o 2 toneladas métricas y la dejas funcionar durante 1 año, llenando lentamente tus tanques con combustible producido localmente. La ecuación del cohete se vuelve mucho más indulgente porque has roto la cadena. Pero fabricar combustible en Marte es algo que nunca hemos hecho. Ni una sola vez. Ni siquiera una pequeña demostración a escala significativa. La química se entiende bien, pero pasar de una demostración de laboratorio a 35 toneladas métricas de combustible en Marte requiere escalar por un factor de millones. Requiere una planta química operando de manera autónoma en un entorno hostil, a temperaturas que caen a 125 grados centígrados, con polvo fino que entra en todo, sin mantenimiento humano durante 1 año o más. Y tiene que funcionar perfectamente porque si no lo hace, tu tripulación llega para encontrar tanques vacíos y ninguna manera de regresar a casa. Y aun si resuelves el problema del combustible,
Todavía tienes que resolver todo lo demás. El aterrizaje, el soporte de vida, la radiación, la psicología, la estancia de 500 días, los viajes de 9 meses, la reentrada a la Tierra a 12 kilómetros segrono, más rápido que cualquier humano haya regresado antes. Cada uno de estos es un problema monumental por sí mismo. Combinados, crean un tapiz de dificultad que hace que Apolo parezca un viaje de campamento de fin de semana. No estoy diciendo que sea imposible. Estoy diciendo que es difícil de una manera que la gente no aprecia. No es cuestión de construir un cohete más grande o esperar a que la tecnología mejore un poco. Requiere avances fundamentales en múltiples campos simultáneamente. Requiere aceptar riesgos que hacen que los primeros días de la aviación parezcan seguros. Y requiere hacer todo esto con el conocimiento de que si algo sale mal, no hay rescate. Solo está la tripulación, su nave espacial y el vasto universo indiferente. La Luna fue un desafío. Marte es un crisol. La ecuación del cohete asegura que cada decisión, cada kilogramo, cada suposición se amplifique en algo enorme. Te obliga a traer todo o a fabricar todo. Y ambas opciones empujan los límites de lo que sabemos hacer. Ese es el problema del regreso desde Marte. No es solo un problema de ir allí, es un problema de regresar. Y regresar es donde el universo te muestra cuán serio es acerca de mantenernos.